diseño que va a ser pues si no, trabajo de todos. Entonces, ya que comiencen a diseñar eso que va a hacer con la geometría que va a generar aerodinámica en los próximos días, pues ya estaremos viendo ya las cuestiones más puntuales. La intención de esta sesión es que yo les pueda enseñar cuál es la metodología de diseño que se sigue, o que seguimos dentro del equipo, que pues no es gran ciencia, no es gran secreto, pero pues digo, si nadie te enseña a sacar por ahí en la escuela, pues no te enseñan a dibujar un avión, ¿no? Entonces, pues es importante que la conozcan. Entonces, aquí estoy en el módulo de ensamble. Vamos a seguir trabajando con el mismo proyecto que hemos estado trabajando y vamos a insertar una nueva parte y vamos a llamarla estructura. Estructural, ¿no? Para ser más específicos, vamos a decirle que no, vamos a nombrar este nuevo cuerpo, esta nueva parte como el origen y vamos a hacerle doble clic y vamos a insertar un geometrical set. Vamos a ponerle, en este caso, les digo, ¿no? Obviamente cada cosa que ustedes diseñen le van a poder poner el nombre que a ustedes se les antoje, pero recuerden siempre tratar de mantener pues el diseño lo más limpio posible, ¿no? Entonces ya generé mi geometrical set. Aquí está. Lo que voy a hacer a continuación es, les voy a poner un ejemplo de un ala que tenemos justamente para, pues, para visualización, ¿no? Nada más. Recuerden dónde tenemos nosotros establecido nuestro fuselaje y a partir de dónde comienza la semienvergadura del avión. La semienvergadura del avión, para aquellos que pues son de primer semestre o de plano no tienen alguna idea, es la envergadura del avión sobre 2. Esto quiere decir que vamos a tener una simetría lateral de nuestra aeronave, es decir, que vamos a tener lo mismo del lado izquierdo que del lado derecho. No siempre va a ser así, pero para una configuración de avión convencional, pues sí es lo más lógico, ¿no? Entonces, por cómo hemos venido trabajando nuestro CAD, nuestro plano, me parece que es el XZ, si no me equivoco, sí, es el XZ, va a ser nuestro plano de simetría. Entonces, lo que yo tengo aquí es una semiala, es la estructura de una semiala, y vamos aquí a hacer un dibujo para ejemplificar nada más de manera rápida. Voy a dibujar en este plano. Y recuerden cómo hemos venido estando trabajando nosotros, ¿no? Yo tengo aquí un fuselaje de X dimensiones. A partir de este fuselaje, pues voy a tener mi primera costilla. Esto, pues, para que yo pueda empotrar, para que yo pueda encastrar mis vigas, o bueno, en general, mis alas a todo lo demás, ¿no? Aparte de esta costilla de empotre, pues voy a tener una gran variedad de costillas que me van a dar la forma que yo deseo, ¿no? Eh, Esto pues no lo podemos hacer como una placa porque sería mucho peso y además en términos de material, de alguna manera es material desperdiciado porque podemos obtener el mismo comportamiento mecánico estructural pues con otros métodos, ¿no? En este caso el método que se utiliza es el del forrado de monocote. Para aquellos que ya tengan más o menos conocimientos de aeromodelismo, pues ya sabrán de qué hablo. Para aquellos que nunca hayan trabajado con un modelo de este tipo, pues el monocote vamos a decirlo que es una especie de diurex en pliego, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es un plástico con adhesivo que nosotros podemos amoldar perfectamente nuestras costillas. Entonces, lo que se hace, y de hecho hay muchos estudios de los equipos brasileños, es que incluso cuando tú forras tu avión con puro Durex, tiende a generar un mejor comportamiento aerodinámico y un mejor comportamiento estructural por varias razones. Por ahí, si encuentro los papers de los equipos brasileños que alguna vez encontré, se los estaré mandando, ¿no?
Pero pues para que se den una idea, entonces lo que nosotros hacemos con este plástico monocote, que es como les digo, como un pliego de hule, pues es esto, ¿no? Es lo que se denomina pues la piel de la aeronave. Y vean ustedes que pues por dentro va a quedar hueco, ¿no? Básicamente estaría cumpliendo la función que cumpliría pues una placa de aluminio en una aeronave convencional. Entonces, ¿a qué distancia nosotros vamos a estar estableciendo? Bueno, a ver, vamos a poner una vista frontal. ¿Y a qué distancia? Si yo tengo una costilla aquí, bueno, más o menos por aquí, tengo otra costilla por aquí, según lo que tengo aquí ya dibujado. ¿A ¿Cuál es la distancia óptima entre estas dos costillas? Bueno, en teoría lo que nosotros debemos hacer es un análisis estructural. Para aquellos que ya sean de semestres más avanzados y tengan más o menos idea, la simplificación, la simplificación más simple que se puede hacer para este análisis estructural es el de una viga. Yo voy a tener dos apoyos aquí y voy a tener una viga que va a correr de aquí a acá, ¿no? Y en esta viga yo voy a tener pues una carga, un levantamiento, una carga aplicada que pues va a ser mi levantamiento. Recuerden que esta carga, pues esta carga en términos reales va a ser un poco como, ¿cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra? Pues en el caso más sencillo trapezoidal, ¿no? Pero en un caso real es una carga elíptica. Sin embargo, para cuestiones prácticas, lo que yo puedo hacer es establecer una carga uniformemente distribuida, ¿no? Entonces voy a tener más o menos algo así. Los que ya hayan visto cómo se resuelven, cómo se calculan las vigas, pues más o menos entenderán lo que estoy dibujando, ¿no? Para aquellos que no, pues no se preocupen, lo estarán viendo con el Cris y ya sabrán a qué me refiero, ¿no? Entonces lo que nosotros podemos hacer de manera muy sencilla es este análisis, suponer que mi piel, la piel de mi avión, es una viga, bueno, es una sucesión infinita de vigas, y de esta manera establecer una deflexión máxima permisible. ¿Cuál va a ser la deflexión máxima permisible? Es decir, si yo le aplico esto a mi avión, pues me va a generar una deflexión pues más o menos como así, ¿no? Una curvita hacia arriba. Eh, las dimensiones de esta deflexión, es decir, de aquí a su punto original, esta dimensión que yo voy a poner de referencia debe ser el 5%, y no lo digo yo, lo dicen pues muchos libros de construcciones aeronáuticas, que vaya, a final de cuentas son libros enfocados en aeronaves convencionales, es decir, pues aeronaves fabricadas de aluminio, de materiales compuestos, pero vamos a establecerlo como referencia por el momento. Esta deflexión en la piel de mi aeronave debe ser el 5% o inferior al 5% de la longitud que yo tengo entre costilla y costilla, ¿no? Vamos a ver cuánto es el 5% de 233. Son 11 milímetros, ¿no? Entonces vamos a decir que por ahí estamos en el límite del 5%, a lo mejor vamos a tener una deflexión así y va a ser permisible, ¿no? Ok, entonces ya tenemos este cálculo establecido. La deflexión del material pues va a depender de las propiedades mecánicas del material, entonces de momento pues establezcan dimensiones de entre 15 y 20 centímetros, que es más o menos pues lo que por experiencia podemos decir que el monocote o el Durex puede soportar sin flexionarse demasiado, ¿no? Les digo, para ya un reporte de un proyecto pesado en términos de dimensiones, en términos de trabajo, como sería un SAE ya en forma, pues sí tendrían que hacer esto para diseñar bien, ¿no?
De momento, pues mientras dejen estas, estas costillas separadas alrededor de 20 centímetros, 15, va a ser una distancia razonable. Okay. Ahora, ¿qué más? Vean, esta ala tiene una envergadura de aproximadamente, si no me equivoco, como 1 metro. Bueno, una envergadura total de 2 metros y algo, y una semi-envergadura de aproximadamente 1 metro, ¿no? A ver, vamos a medirlos para estar seguros. Tenemos una semi-envergadura de 1 metro 10, 1 metro 12, ¿no? Entonces, pues vean que si yo tengo una envergadura total de 2 metros 20, pues transportarla no va a ser tan sencillo. Para el caso muy específico que van a estar trabajando ustedes, pues van a estar hablando de un ala de 1 metro, 1 metro 300, si no mal recuerdo, según la geometría Un que metro les... veinte. Ajá. Entonces, pues sí se puede transportar, ¿no? Pero, nuevamente, para un diseño más grande, pues tendrían que buscar un método, una forma de ensamble que les asegure o les permita pues un fácil transporte. ¿Qué es lo que hicimos en esta ala? Pues lo que hicimos es que nosotros establecimos dos secciones, ¿no? Para empezar, esta ala pues tiene una parte recta y una parte trapezoidal. Y pues lo más sencillo para nosotros pues fue pues establecer, ¿no? Esta parte donde cambia la geometría del ala como un punto clave para hacer el ensamble. Otra cosa, bueno, a ver, entonces vean que aquí pues yo tengo dos costillas, ¿no? ¿Por qué? Porque una costilla le va a dar forma a la parte, a la sección izquierda de mi ala, y la otra costilla va a estar ayudando a darle rigidez a la parte derecha de mi ala, ¿no? Entonces es eso. Aquí un dato interesante es que pues nosotros por esta misma cuestión, por forrado, por ahí varias cuestiones de diseño, nosotros establecimos nuestro tren de aterrizaje principal en esta costilla. O sea, si yo le volteo por aquí tantito, voy a quitar la vista de sketch para que se pueda ver un poquito mejor. Vean que pues aquí iría encastrada mi rueda, ¿no? Aquí. ¿Por qué se hace esto? Pues les digo, hay varias decisiones hay varias decisiones de diseño que ya tendrán que estar aplicando ustedes porque pues no hay una regla general, ¿no? Va a ser como su criterio les indique esto es mejor, esto me conviene. Obviamente muchas de las cuestiones de diseño pues van a tener que explicarlas a través de números, es decir, hice el análisis de esfuerzos con la viga, con el tren de aterrizajes posicionado en esta costilla o lo hice con el tren posicionado en esta otra y resultó que se comporta mejor mi avión con el tren aquí, ¿no? Son ese tipo de cuestiones. ¿Qué otra cuestión es importante mencionar? Pues vean que aquí va a comenzar mi alerón, ¿no? En este avión coincidió que el alerón tenía la misma envergadura, es decir, la misma longitud en el eje Y que pues la parte trapezoidal de mi ala, ¿no? Entonces eso nos hizo el análisis muchísimo más sencillo y el diseño también, que pues yo nada más hice una viga que corre a lo largo de toda esta envergadura que es pues la parte trapezoidal de mi viga, ¿no? Y aquí voy a tener una costilla que va a ser pues el ensamble de dos costillas, ¿no? ¿Por qué? Porque esta costilla va a estar rígida, va a estar estática en su comportamiento más ideal, mientras esta, que es del alerón, pues ustedes saben cómo se comporta un alerón, ¿no? Vamos a verlo de vista lateral, y en un momento mi alerón, en un momento mi alerón va a estar así horizontal como está ahorita. Y en otro momento, si yo quiero alabear, pues mi alerón va a tener un cierto ángulo, ¿no? Este ángulo va a estar definido por el área de estabilidad y control,
En la mayoría de los aviones, no solo del equipo, sino a manera general de los aviones que se hacen en el mundo, pues llega a alcanzar hasta 25 grados, ¿no? Pero no solo son 25 grados hacia arriba, también son 25 grados hacia abajo. Entonces yo voy a establecer esto y eh, me parece que aquí fue un poquito más. Entonces vean aquí que el alerón pues no se Oye, comporta. Baruch, Eh, o bueno, chavos, sí veo lo que está haciendo Baruch porque a mí se me congeló la imagen, no sé ustedes. Sí, sí se está viendo. Bueno, yo sí lo veo. Simón, sí Ah, va, se ve. entonces debe ser mi internet. Va, perdón. va. Pues a ver, dejen ver si puedo hacer un corte. Este, no. Bueno, vamos a observar la última costilla, la costilla de la punta, ¿no? Vean que esta parte es recta por, pues por cuestiones de diseño. No existe una razón por la cual poner una viga inclinada. Sin embargo, sí tengo inclinada la posición de la viga de mi alerón. Si yo pongo un punto, piensen aquí como va a ser mi punto de rotación, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces, a partir de este punto, yo tengo una inclinación más o menos así. Y una inclinación que va a ser como de referencia, ¿no? Horizontal. Vamos a ver cuántos ángulos, cuántos grados existen entre estos dos. Son 60. ¿Por qué son 60? Bueno, vean ustedes que si yo trazo esta línea entre... No, a ver, estoy tratando de demostrar mal las cosas. La verdadera línea es hacia acá. Les decía, ¿no? Mi alerón va a estar rotando aproximadamente en unos 25 grados, ¿no? Entonces lo que yo hago es asegurar que mi alerón, de su posición original, que es esta, que es así como está, que va a estar representada por esta línea, que va a estar representando la cara lateral de mi viga, va a poder rotar hasta 30 grados hacia abajo, ¿no? Entonces vean que sí se cumple el diseño, que mecánicamente no va a haber impedimento para que mi alerón rote hacia abajo, ¿no? Entonces esa es una consideración a tener en cuenta. ¿Qué otra consideración? Pues en esta parte, el avión que ustedes van a estar trabajando no tiene conicidad. Bueno, no, sí tiene conicidad, ¿no? Punto 7. Realmente no es mucha conicidad, pero vean lo que sucede, ¿no? Vean qué dimensión tengo yo en mi viga aquí. Vamos a medirlo rápidamente. Vean qué dimensión mide aquí mi viga de altura. Creo que es este. No. Es este, ¿no? No. Y a ver, ¿cuál es ese? ¿Cuál es? Bueno, me estoy confundiendo. Bueno, ustedes vean que esta altura de la viga de aquí va a ser muy distinta a la altura que voy a tener aquí. ¿Por qué? Porque mi avión va a tener conicidad. Esto quiere decir que su ala se va a hacer más, bueno, su cuerda se va a hacer más pequeña hacia la punta. Y por tanto no puedo meter una viga, si suponiendo que aquí en la raíz utilicé media pulgada, no puedo meter una viga de media pulgada acá, ¿no? Como recomendación general, siempre y cuando el material no sea aluminio o un metal pesado, mientras se haga de madera, pues lo recomendable es que esta viga abrace todo el espesor que se pueda de la costilla. Vean lo que se hace, ¿no? Realmente me deja muy poco de espesor. Y estas colitas, estas pestañitas que quedan aquí,
básicamente son únicamente a manera de poder ubicarla mejor, porque estructuralmente pues no va a estar soportando mucho, ¿no? Es muy delgado. Y si hablamos de madera, pues casi no hay diferencia de peso si yo utilizo pues una viga un poquito más delgada, porque pues, es madera, ¿no? El cambio es muy mínimo. Bueno, están esas consideraciones. ¿Qué otra consideración? Yo necesito mover mi alerón y lo voy a estar moviendo con un servomotor. Este servomotor lo voy a poder ubicar pues de manera más precisa. Lo debería ubicar donde se encuentre el centroide de la carga aplicada a mi alerón. Sin embargo, eso es muy difícil. Primeramente porque analíticamente está muy complicado, ¿no? Encontrar el centroide de las cargas que se van a estar aplicando y considerar que esas cargas que se van a estar aplicando no van a ser estáticas, van a depender del ángulo de ataque de mi ala, van a depender del ángulo de ataque de mis alerones, de su posición lateral, es decir, qué tan alabeado está mi avión. Entonces es muy difícil establecer un centroide para esa carga. Entonces, ¿qué se hace? Pues se idealiza que se aplique a la mitad del alerón, a la mitad de la envergadura del alerón. Y observen que esta es la mitad de mi alerón. Vamos a ver vista superior. Y ahí está, ¿no? A la mitad. Entonces yo voy a estar trabajando con esa costilla como si fuera la mitad. ¿Qué le voy a poner a esa costilla? Pues le voy a poner ahí una colita, una orejita donde yo pueda empotrar el brazo de mi servo. Entonces vean que pues yo aquí de manera ilustrativa nada le puse una pestañita, un pequeño barreno que es donde yo estaría metiendo pues el brazo del servo, ¿no? Pero bueno, del otro lado vean lo que tengo. Yo voy a tener aquí una cajita donde voy a poder insertar perfectamente un servomotor. Déjenme abro la geometría. Esta geometría ya se las actualicé en el Trello para que puedan tener la versión más reciente. Entonces vean aquí cómo sería la posición más lógica. Pues estas pestañitas que tengo acá y que tengo del otro lado también, pues van a estar aquí abrazadas, ¿no? A la cara de mi costilla. Pero si nosotros observamos, pues donde está esa cara no va a ser justamente donde yo esté aplicando mi brazo el brazo de mi servo, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues tenemos que desplazar. Vean que yo tengo aquí la costilla donde va empotrado el servo y aquí la costilla donde va empotrado el brazo del servo. Si yo dibujo, vamos a dibujar sobre este plano para hacerlo ilustrativo. Se me volteó tantito. Recuerden que de este lado está mi servo, ¿no? Entonces yo voy a dibujar mi servo así. Recuerden que va a tener aquí como bueno, su eje. Aparte de su eje va a tener como una carcasita que es donde está aplicado el brazo. Y sobre este brazo voy a tener aplicado pues un alambrito, ¿no? Eso pues no es secreto de estado, realmente pues, es el mecanismo más fácil que utilizan todos los demás equipos y todos los demás aeromodelistas. Y esta va a ser más o menos la forma en la que va a estar trabajando mi servo, ¿no? Para que se den más o menos una idea. A ver. Ahí. Entonces pues más o menos lo atinamos. Por acá. Y pues de momento son todas las... Bueno, esto que ven aquí son aligeramientos. Los aligeramientos pues no solo sirven para aligerar la aeronave, sirven para darle una mayor rigidez estructural, pero esos son detalles que ya van a estar viendo un poquito más adelante cuando
para los que sepan análisis matricial de estructuras, pues ya más o menos se darán cuenta de cómo se saca todo esto. Si no, no se preocupen, ya lo estarán viendo con mi compa el Chris, ¿no? Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda? Dijiste que las costillas van separadas en general entre 15 a 20 centímetros, pero mi pregunta es, ¿esa medida es nada más para un micro o es para todos los demás? Es de manera general. Te digo, no es algo muy específico, es más debido al material que se utiliza. El monocote, pues te digo, es como una especie de diurex. Tú agarras un diurex y ponlo entre dos objetos de tal manera que se establezca una distancia te digo, aproximada de 15-20 centímetros y aplícale una carga, ¿no? Tensa el diurex lo más que puedas y le aplicas una carga y empieza a ver cuánto se deflexiona, ¿no? Entonces eso va a ser algo casi constante en cualquier avión. Ok, gracias. Bueno, ¿qué otra cosa? Para el caso del micro, pues tu envergadura es de 1 metro, ¿no? 1,20 m. Estamos hablando que si tú pones las costillas cada 20 centímetros, pues vas a poner nada más 6 costillas, ¿no? Que sería lo que tengo acá, ¿no? Una, dos, tres y del otro lado lo mismo. Pues sí es válido porque realmente estás cumpliendo con tus requisitos estructurales, pero el problema es cómo vas a manejar tus componentes. Es difícil, está muy difícil tratar de explicar esto porque obviamente presencialmente les enseñaría a qué me refiero, pero voy a tratar de ser lo más claro posible. En esta parte que nosotros tenemos el servo, imaginen que ya está todo forrado, ¿no? Está todo forrado con Durex. ¿Qué harían si el servo se descompone? O si tuvieras que cambiar por ahí nada más el brazo del servo, ¿qué harías? No, pues es que ni modo de, ni modo de romper el diurex, ¿no? O sea, la piel del ala. Mm, Pues este, sí se rompe, sí se rompe. ajá. El problema es que no es lo mismo que tú rompas la piel, digamos aquí donde tengo el mouse, exactamente, a que lo rompas aquí, ¿no? Porque, bueno, digo, es difícil explicarlo. Intenten hacer el experimento con un Durex en su casa y por alguna razón, bueno, hay muchas razones, ¿no? Si yo corto, por ejemplo, un cuadrado acá, es más fácil que mi ala pierda su forma a que si yo corto un pedazo de Durex aquí donde está la costilla, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor pues aquí no hay elementos que le den una rigidez extra a mi estructura de Durex. En cambio aquí puedo soportar el Durex pegado todavía a esta costilla. Entonces, considera que pues vas a tener en tu micro también servos que pueden fallar, vas a tener que acomodar cables, hacer alguna reparación por si se daña en el transporte y, pues a lo mejor podrías ponerle más costillas o establecer una distancia menor entre las costillas de tal manera que pues tú puedas tener una rigidez en caso de ese tipo de cosas. Ok, vale. Ahora sí, sí, más o menos tengo una idea. Y sí, ya te entendí, bro. Gracias. Va. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Yo tengo una duda, nada más que no sé si, bueno, en el caso nos comentaste que las costillas llevaban un cierto límite de distancia. Entonces, en este caso esta ala tiene lo que son 6. ¿Se podrían colocar más o ya no?
se podría colocar por decir, no sé, más rigidez o eso no, ya no se podría. Por ejemplo, si yo pusiera aquí una costilla entre estas dos. Sí, bueno, es que bueno, me refiero a lo que era la piel del ala. Comentabas que se hacía más rígido, ¿no? Cuando había una Ah, ujú. costilla. Entonces, en ese caso, se haría, Sí, realmente te digo, ¿no? Pues mientras más costillas tengas, más rígida va a ser tu ala y mejor comportamiento mecánico vas a tener. Sin embargo, ¿qué significa incrementar el número de costillas? Aun cuando ya estás asegurando una rigidez óptima. Pues tal vez el peso de la madera no sea mucho porque se utiliza madera balsa que es muy ligera, pero el problema viene en los métodos de manufactura, ¿no? A lo mejor si yo utilizo ahí algún pegamento epóxico, algún poco de cianocrilato, si además de eso mi costilla se me rompió cuando la estaba ensamblando y tengo que pegarla, al final de cuentas tal vez supongamos que el peso de una costilla es de 5 gramos, ¿no? Pero por todos esos business que tengo que hacer, el peso de mi costilla sube a 10 gramos. Entonces estoy sacrificando peso extra que realmente no está siendo necesario. Porque ya estoy asegurando una rigidez con lo que ya tengo. Pero por ahí hay un truco y este sí, según yo, es secreto del equipo y ya se los estaremos explicando ya cuando estén trabajando en un diseño más pesado, ¿no? Pero sí, por ahí hay un truco de incrementar la rigidez sin incrementar significativamente el peso. vale, gracias. Va. ¿Alguna otra duda? Bueno, si no hay dudas, voy a proceder a dibujar, eh, a dibujar la costilla en el micro. Entonces, pues vean, ¿no? Yo tengo mi micro ahí. ¿Qué voy a hacer primeramente? Yo voy a utilizar planos para, pues para dibujar, ¿no? Voy a hacer superficies planas. Las costillas, pues sí, van a terminar curvas porque es madera y se puede humedecer y lo que quieran. Pero voy a dibujar superficies planas. Bueno, entonces, primer paso, pues voy a insertar un plano. De hecho, ya lo inserté. ¿O qué hace esto acá? Ah, no, era del fuselaje, ¿no? Vamos a ocultarlo para que no me estorbe. Ahí está, ¿no? Como nuevo. Primer paso, voy a insertar un plano partiendo del plano XZ, que es mi origen. Y el primer plano, la primera costilla que yo tengo que asegurar, pues va a ser mi costilla de encastre. Recuerden a qué distancia está mi fuselaje. ¿Se acuerdan qué distancia es? ¿Cuánto dijimos que iba a haber entre el origen y la cara interna de mi fuselaje? Eran 20 y 20, ¿verdad? Si Eh, no me equivoco. no, yo no me acuerdo, por eso les pregunto. Pero creo que son 40, ¿no? Vamos a medirlo entre esto y esto. Son 40. Son 40, pero pues vean que aquí no voy a tener nada más 40. A esto debo agregarle este grosor, este espesor, que va a ser el de mi placa de plywood, ¿no? Dijimos que va a ser plywood. Entonces lo que yo voy a hacer es agregar un nuevo plano a partir del eje del plano XZ de 40 milímetros establecidos ya por diseño, más 3.175 que yo estoy considerando de mi placa de madera. Y vamos a darle preview. Entonces vean que ahí está, ¿no? Ya está al límite. Vamos a darle OK. Y voy a dibujar la costilla. Yo puedo aplicar aquí la herramienta de vista de corte para
para que me muestre nada más lo que ocupo. ¿Qué herramienta voy a utilizar para transponer la costilla? Pues voy a utilizar la herramienta de aquí intersección, pero antes de eso voy a desplegar lo referente al ala. Bueno, específicamente a los sólidos, que es donde yo tengo el sólido de mi ala, ¿no? Entonces voy a hacerle clic a esta herramienta, hago clic y me va a preguntar elemento para intersectar y voy a seleccionar este sólido, este cuerpo, y le voy a dar OK. Entonces así de fácil yo ya tengo mi costilla. Sin embargo, ¿qué me falta aquí? Me falta dónde van a pasar mis vigas, ¿no? Porque pues ahí nada más estoy estableciendo qué forma va a tener. Y ahora voy a desplegar aquí donde tengo el ala, donde tengo las vigas. De hecho aquí lo bueno es que en este sólido tengo las dos vigas, vean, se me selecciona. Y le voy a hacer misma herramienta y selecciono el cuerpo que quiero intersectar y OK. Entonces ya se me genera esto, ¿no? Aquí de manera ¿cómo se llama? Al mismo tiempo me va a generar dos sólidos. Vean estos dos sólidos en mi parte de estructura, pero son sólidos de alguna manera vacíos, pero que este cuerpo utiliza como referencia. A veces nos van a estorbar estos cuerpos, entonces lo que podemos hacer es de una vez ocultarlos. Y ya estamos aquí nuevamente en el sketch. Vamos a hacer, vean aquí que en el caso de la viga principal, pues yo tengo una sección hueca, ¿no? Pero yo no puedo nada más eliminar esta de en medio porque se me elimina todo. Entonces voy a darle control Z y lo que voy a hacer es clic derecho, como de que debemos aislar, ¿no? Aceptar, se me marca en naranja, nuevamente clic derecho y fijar. Y ya puedo agarrar la herramienta de goma y borrar esto. Me salgo del sketch y yo ya tengo ahí dibujada mi primer costilla. ¿Cómo voy a hacer ahora esta costilla? Voy a insertar un cuerpo, vamos a llamarlo igual costillas por facilidades. Y ya puedo aplicarle así, sencillamente, un pad. Nada más hay que verificar en qué dirección está el pad. Digo, pues lo sencillo es que sea hacia esta dirección porque estoy trabajando hacia afuera. ¿Qué espesor le voy a dar a este pad? Pues va a depender en el material que usemos. Vamos a suponer que usamos la misma placa de plywood o de madera, balsa, no importa. Digo, estas son dimensiones estándar, que este es pues de 1/8 de pulgada. Se vende en pulgadas el material. Vamos a ver lo que... Entonces ahí ya tengo mi primer costilla. Vean que realmente no es complicado. El método de esta costilla pues va a ser el método que van a estar utilizando para todas las demás costillas. Entonces pues sí, realmente no hay mucho que hacerle. ¿Tienen hasta aquí alguna duda? Ah, se me olvidó. Recuerden que esta es mi costilla de encastre. Y ahí no veo un método de sujeción al encastre, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues vamos a dibujarle un encastre. Clic derecho, Isolate, que es para aislar. Clic derecho nuevamente y fijar. Y ya para que se me muestre en verde. Porque si la geometría está en amarillo, no la puedo editar. Ya que está en verde, pues significa que sí la puedo editar. Y yo voy a poner... vamos a establecerlo. Vamos a dibujar dos círculos que van a representar nuestros barrenos. ¿De qué va a depender a qué posición va a estar estos círculos? Como recomendación, que coincidan lo más posible con la viga principal y con la viga secundaria, porque es ahí donde nosotros estamos aplicando las cargas de levantamiento. Entonces ya tengo estos dos círculos que van a hacer, pues van a ser mis encastres o mis barrenos. Vamos a darle el tamaño de 3.175, que es
un octavo de pulgada. Esto va a ser casi que da ley, ¿no? Digo, por las dimensiones del avión, vamos a establecer que son tornillos de un diámetro de pulgada. Les digo, a lo mejor tendrían que hacer un análisis de esfuerzo cortante en el tornillo, pues dependiendo de las dimensiones de su avión. Por el momento, pues vamos a dejarlo en 3.175. Entonces ya vamos a bajar. Vamos a trabajar nada más con un lado de... Voy a borrar este encastre de atrás porque no tiene caso hacer los dos. Realmente nada más es ilustrativo. Entonces ya tengo un círculo. Yo puedo establecer un segundo círculo con una dimensión de a lo mejor media pulgada. Esto ya va a ser pues más o menos la maña que ustedes vayan agarrando con el software, ¿no? Realmente pues lo que yo estoy haciendo no es como tal una recomendación de diseño ni nada. Yo estoy haciendo como lo haría, pero pues ustedes háganlo como consideren más cómodo. Lo que quiero que se note aquí es lo que habíamos dicho, ¿no? Cómo hacer un encastre. Eso recuerden hacerlo siempre lo más curvo posible porque nosotros queremos evitar esto que les comentaba en clases anteriores, que son los concentradores de esfuerzos. Y ya. Me salgo del sketch y vean que ya aquí queda la pestañita. De tal manera que yo, obviamente, este barrendo que yo hice aquí en la costilla, tendría que hacerlo a la misma altura, en el mismo lugar, en el fuselaje, ¿no? Para que yo pueda, pues dibujar. Bueno, digo, meter un tornillo por acá y asegurar que este tornillo esté saliendo por aquí en el fuselaje. Entonces realmente, pues vean que no es difícil, está muy sencillo, es más cuestión de maña y pues de tener por ahí un poquito de criterio y ver cómo van a estar encajando una cosa con la otra. No sé si tengan alguna duda. ¿No hay dudas? Pues va. Entonces, ¿qué quiero trabajar con ustedes ahorita? Pues les quiero explicar qué son los parámetros que yo les puse aquí, ¿no? ¿Tienen dudas con lo que es la envergadura? ¿No? Si alguien tiene alguna duda, pues no duden en preguntar. Saben que para eso estamos. Bueno, si no que les queda claro, pues es nada más la distancia que hay entre punta y punta del ala, ¿no? Estos símbolos que ven acá, les recomiendo que sean los que utilicen para los parámetros que generen dentro de su CAD. Digo, por cuestiones de que todos tengamos más o menos lo mismo. Aquí ya les indico el perfil que van a estar usando. El peso máximo de despegue ahorita no lo vamos a utilizar, va a ser algo un poquito después. La tracción de igual va a ser un poquito después, ya que Chris les haya enseñado más o menos cómo hacer el estudio de las fuerzas en el fuselaje, en este caso, que es donde se va a estar aplicando la tracción. Entonces, envergadura va a ser la distancia entre punta y punta de ala. Cuerda de raíz. Cuerda de raíz, pues va a ser la distancia, suponiendo que nuestro avión está, bueno, que nuestro perfil está recto, así tal cual, en crudo, pues va a ser la distancia entre el borde de ataque y el borde de salida, en este caso de la cuerda de raíz, es decir, pues de la que va, aquí no se considera como cuerda de raíz la que va aquí al lado del fuselaje, sino la que iría aquí en medio, ¿no? Vean que si yo veo
mi ala en vista superior, va a ser la distancia que existe entre el borde de salida y el borde de ataque, ¿no? Pero ya en la simetría. Conicidad, la conicidad, aquí me equivoqué, es esa dimensional. La conicidad la van a representar como lambda y va a ser la proporción o la relación entre la raíz, la cuerda de raíz y la cuerda de punta, ¿no? En este caso, pues el punto 8 significa que esta va a ser 80% las dimensiones de aquí, ¿no? De la raíz. Envergadura del EH. El EH, ahorita vamos a trabajarlo como placa plana. Recuerden que cuando nosotros hicimos nuestro dibujo aquí del fuselaje, trabajamos el EH como placa plana. Aquí está nuestro EH, ¿no? Este es nuestro EH. Es el estabilizador horizontal. Entonces, ¿qué va a ser la envergadura del EH? Pues la distancia entre punta y punta del estabilizador horizontal. La cuerda del EH, lo mismo que en el ala, ¿no? A diferencia que en este caso no vamos a tener conicidad, entonces la misma cuerda que tengamos de raíz la vamos a tener de punta. Distancia entre centros aerodinámicos, símbolo LH, y aquí creo que se me pasó cuerda de... Ajá, sí, creo que este valor iba acá y está acá. Tomen nota. La distancia entre centros aerodinámicos, pues recuerden, ya lo habíamos visto, es la distancia que hay entre el centro aerodinámico de mi ala, que para este caso lo establecimos en el mismo origen de nuestro sistema coordenado, y el centro aerodinámico de nuestra placa plana, bueno, de nuestro estabilizador horizontal. En este caso, como es placa plana, pues nuestro centro aerodinámico va a estar a la mitad, ¿no? A la mitad de la cuerda. Entonces vean que pues, ahí dice que 800, vamos a ver más o menos cómo se vería. Aquí por cómo están dimensionadas las cosas, se descacó. Entonces, nada más consideren eso cuando ustedes estén dibujando. Y la envergadura del EB. ¿Saben qué es el EB? Es el estabilizador vertical. Va a ser pues básicamente lo mismo que el EH. Realmente el centro aerodinámico del estabilizador vertical y el centro aerodinámico del estabilizador horizontal deben coincidir en lo que respecta a la coordenada en X. Es decir, vamos a regresar aquí a nuestro dibujito. Yo tengo aquí el centro aerodinámico de mi horizontal, ¿no? Aquí también estoy considerando que voy a utilizar una placa plana para mi vertical. A ver. Ahí está más o menos, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la envergadura? En este caso la envergadura pues va a ser el mismo concepto, la distancia entre punta y punta, pero en este caso mi envergadura va a ser vertical. Entonces, de ahí dice que 150 milímetros. Y voy a suponer una placa plana recta, ¿no? Dimensiones para estas placas planas, utilicen igual 1/8 de pulgada para el espesor de estas placas. Entonces así va a quedar mi avión. Digo, de momento la cola va a quedar fea, nada más es cuestión de que ustedes pues practiquen, ¿no? Un poquito. Entonces, hasta aquí lo que respecta a los parámetros. ¿Tienen alguna duda? Ok. Y bueno, esto de acá, pues yo creo que ya es sencillo, ¿no? Nada más son dimensiones. Esto de A por B por D solo aplica para el servomotor. Y por eso les puse aquí el esquema para que se den idea de cómo están las dimensiones.
Pero lo que respecta a batería, ESC, la LIFE, pues básicamente vamos a tener rectángulos, ¿no? Entonces utilicen esos. Les di el peso para que más o menos calculen su centro de gravedad y lo intenten posicionar cerca del 25% de la cuerda. De preferencia, o bueno, el rango es del 25% al 30%, ¿no? Hacia atrás, de tal manera que quede más pesado de cola. Aquí tienen todos los pesos de todo esto. Tienen la dimensión de radio de la hélice y las dimensiones para sus alerones. Vamos a explicar. Realmente el alerón va a tener 0.4 la cuerda del ala. Creo que en este caso es como del 20%, vean, más o menos. ¿A qué se refiere la envergadura del alerón? Del alerón? Pues el mismo concepto, ¿no? Punta del alerón a punta del alerón, esta distancia. Y posición en Y, ¿a qué se refiere? Bueno, a partir de mi eje, bueno, de mi simetría, en qué posición a lo largo de la semienvergadura voy a tener posicionado mi alerón. Vean que para el caso del elevador, pues digo, del estabilizador vertical es más sencillo porque es todo móvil. Y de mi elevador, pues va a ser el 5% de la cuerda del estabilizador horizontal. La envergadura pues va a ser toda la envergadura de mi estabilizador horizontal. Y la posición en Y, pues como es la misma envergadura, no hay cambio. Bueno, hasta aquí todo claro. De hecho vamos a trabajar con el micro del año pasado. Mientras, pues si tienen alguna duda, pues pueden hacerlo. Más o menos van a tener algo así, ¿no? Más o menos. Y algo en lo que sí se van a tener que quebrar su cabeza un poquito es cómo van a empotrar. De hecho, vean que aquí, pues no sé, este CAD me lo pasaron. Pero vean que aquí ya se descacó, ¿no? Un poquito. Este ensamble pues iba aquí arriba. Entonces, es cuestión de que se quemen un poquito la cabeza de cómo encastrarían un elemento con el otro. Vean, aquí se ve lo que les decía del elevador, ¿no? Que es la envergadura, toda la envergadura de su estabilizador. Y va a ser como un 40-50% de la cuerda de su estabilizador. Aquí por alguna razón no tiene dibujado el vertical. No sé por qué. Pero pues ahí está, más o menos, para que se den una idea. Y en este caso no utilicen viga secundaria. Por las dimensiones que van a tener, muy probablemente ni siquiera les quepa una viga secundaria aquí atrás. No tiene caso que se quemen la cabeza haciendo eso. Y viga principal, ustedes supongan que queremos utilizar el máximo espacio posible, asegurando medidas estándar, es decir, a lo mejor media pulgada, 3/8 de pulgada, 5/32 de pulgada, ¿no? Medidas que ustedes digan, a lo mejor no la puedo hacer, pero lo puedo conseguir en un perfil de aluminio o algo así. De momento no van a calcular ese tipo de cuestiones. Y tuvo igual, pues a lo mejor dependiendo de lo que quepa aquí, pues, me parece que este es un tubo de 1/8 de pulgada, digo de media pulgada o de 1/4, algo así. Bueno, ¿tienen alguna duda? No.
¿no? Entonces, hasta aquí estaríamos dejando la sesión de hoy. ¿Qué les parece?